la sangre, los glóbulos rojos, porque ahí está. Se debe precisamente al hecho de que las porfirinas están presentes porque son moléculas coloreadas, ¿ya? Y vamos a hablar también de cómo se sintetizan estas biomoléculas y cómo se cataboliza, se degrada esa molécula de M después que la proteína es destruida, ¿ya? La estructura, si nosotros vemos, conocen muy bien, este es un tetrapirrol, el anillo pirrólico, perdón. ¿Y cuántos pirroles tiene? Tiene 4. 1, 2, 3, 4 pirroles. Y están unidos por enlaces metileno, es decir, estas dobles ligaduras, como vemos acá, entre un anillo pirrólico y el otro. ¿Ya? Y justamente el hecho de tener dobles ligaduras en los anillos y a nivel de estos enlaces hace que estas biomoléculas, al ponerse en contacto con la luz, se transformen en moléculas coloreadas. Por ejemplo, el porfobilinógeno en porfobilina, y esta molécula ya es coloreada. Precisamente, ¿por qué? Porque esos procesos oxidativos están haciendo de que cambien esa estructura y generen esa emisión de esa coloración en estas moléculas, y de ahí el nombre. Porfirina viene de porfos, que quiere decir rojo. Entonces, no olvidemos que componen estos 4 anillos pirrólicos y que estoy formando una porfirina. Y esta unida al hierro va a producir el M, en el caso de la mioglobina en el músculo, en el caso de la hemoglobina, o los citocromos también de la cadena respiratoria, ya hemos visto varios de ellos, tienen esa naturaleza. Acá tengo color verde, es la clorofila, que tengo aquí la misma molécula, pero en el lugar de hierro está el magnesio. Esa es la diferencia entre la clorofila y la hemoglobina que vemos ahí, de color rojo. En cambio, la clorofila es de color verde y encontramos en las plantas, ¿no es cierto? El color verde de las plantas se debe a esa molécula, que también es una molécula tetrapirrólica, y que en lugar de hierro tiene magnesio, y esa estructura hace de que esa molécula genere esa coloración verde. ¿Cómo se diferencian estas porfirinas? Vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son prácticamente cadenas laterales. Entonces acá puede haber un sustituyente, puede haber un grupo propilo, después sufrir transformaciones, desmetilarse, transformarse en el grupo vinilo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver de que eso sucede en el metabolismo de estas biomoléculas, y entonces, dependiendo del sustituyente que tenga en cada uno de estos radicales, podemos tener grupos acetilo, propilo, metilo, vinilo. Entonces, depende mucho de qué sustituyentes están presentes para dar lugar a una infinidad de porfirinas, ¿ya? Estas biomoléculas se clasifican en 2 tipos, tipo 1 y tipo 3. Las de tipo 1 son simétricas. Si yo veo los sustituyentes, aquí acetilo, propilo, acetilo, propilo, acetilo, propilo, acetilo, guarda esa simetría. En cambio, en las asimétricas no. Acetilo, propilo, acetilo, propilo, acetilo, propilo, y aquí se invierte propilo, acetilo. Entonces, las de tipo 3 son asimétricas, en cambio las de tipo 1 son simétricas, y vamos a tener entonces porfirinas de tipo 1 o de tipo 3 en la clasificación, ¿ya? Y ahí vemos la estructura, ¿no?, de la clorofila, donde son 4 anillos en realidad de pirrol y unido a un magnesio. En el caso del M, el metal va a ser el hierro, aquí está unido a 4 anillos pirrólicos y forman esa estructura que es el M, que es parte de las hemoproteínas. En la cadena respiratoria tenemos los citocromos, por ejemplo, citocromo B1, B2, citocromo A1, A3, el citocromo CS1, ya conocemos en la cadena respiratoria, y son de este tipo de biomoléculas, ¿no? Aquí tenemos la estructura del MC, aquí la estructura del MA. Si nosotros observamos,
¿Qué es lo que varía? Son los sustituyentes. Aquí, por ejemplo, este sustituyente es diferente a este otro. Y eso está haciendo de que esta biomolécula, entonces, reciba el nombre de MA en el lugar de MC. No olvidemos a qué se unen estas moléculas. En el caso de la hemoglobina, por ejemplo, la proteína es la globina. Y esta parte es la que se une al grupo sulfidrilo de la cisteína, que tiene esa estructura. En el caso de la hemoglobina, ¿cuántos M se fijan? 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 cadenas, 2 alfas, 2 beta, y cada cadena une un grupo M. Entonces, el grupo M se une a través de este sustituyente a la cisteína de la proteína, formando entonces la estructura de esa hemoproteína. ¿Qué funciones vitales cumplen? Importantes. ¿Qué tenemos aquí? En nuestras venas que circulan los glóbulos rojos. ¿Qué tienen los glóbulos rojos al interior? La hemoglobina. Esta hemoglobina, ¿qué importancia tiene? Muy importante. ¿Qué transporta? El oxígeno. ¿De dónde? De los pulmones. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos. ¿Para qué? Hemos visto, vital, importante. Para hacer que funcione la cadena respiratoria, se lleven a cabo los procesos oxidativos, esos procesos metabólicos, se genera energía en forma de ATP, eso ya lo conocemos a detalle, ¿no? La mioglobina está, esta proteína en el músculo, y el músculo tiene ese color rojo, ¿no es cierto? En el caso de la carne animal estoy hablando, porque la de pollo es más blanquecina, ¿no es cierto? Entonces, el color de nuestros músculos, ese color rojo que tenemos, es debido a la mioglobina. ¿Qué tiene la mioglobina? Una cadena alfa unida a un M, un solo M, y fija mucho más fuertemente el oxígeno. Y su función, entonces, de esta proteína sería almacenar el oxígeno en los tejidos. Y en caso de ausencia o déficit, va a empezar a liberar ese oxígeno que esta proteína ha almacenado. Una infinidad de citocromos conocemos, los citocromos P450 son varias biomoléculas, tenemos los citocromos de la cadena respiratoria, la catalasa, esa enzima que degrada el peróxido de hidrógeno, la triptófano pirolasa, que es la enzimita que se participa en el metabolismo del triptófano. Entonces, muchas metaloproteínas podemos mencionar como ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? No, doctora. Hemos visto en la vía de las pentosas a los citocromos P450. ¿Qué función cumplen estos? Cumplen la función de hidroxilación. Por ejemplo, detoxifican. ¿Qué están hidroxilando? Los xenobióticos. Cuando digo xenobiótico me refiero a una sustancia extraña que el organismo no produce. Por ejemplo, los conservantes. Tenemos nitratos, nitritos, tenemos en el humo del cigarro el benzopireno, los medicamentos son moléculas extrañas. Entonces, a todo ese grupo de moléculas raras que entran en el organismo se llaman xenobióticos. ¿Y cómo se tienen que solubilizar hidroxilándose? ¿Y quiénes hacen eso? Los citocromos P450. Entonces, hay muchas en las hormonas, por ejemplo, una biosíntesis a partir de colesterol, de progesterona, testosterona, estrógenos, cortisol, etcétera. Necesitamos hacer procesos de hidroxilación, varias hidroxilasas que participan y son del grupo de citocromos P450. ¿Ya? Entonces, son varias enzimas. Hasta ahora creo que hay más de 1000 en el cuerpo. En la cadena, varios citocromos, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, A3, B, B1, B2. Y entonces una serie de biomoléculas. Ya he mencionado la función de la hemoglobina, mioglobina, la catalasa también, y el triptófano pirrolasa se ocupa del proceso de oxidación del triptófano en ese proceso catabólico que este aminoácido realiza.
Entonces, recordando un poquito la estructura, esto ya han visto en fisiología, la hemoglobina tiene 4 cositas de diferentes colores, cada uno es una cadena. Vemos acá, cadena beta, está de color anaranjado, cadena alfa, está de color lila, cadena alfa, y está de color rojo, cadena beta. Entonces, la hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta. Y cada cadena, esto que vemos ahí, es el grupo prostético, ¿no? Y es allí donde se une el oxígeno. Entonces, tenemos también varios tipos de hemoglobina. La hemoglobina adulta tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces, hay la hemoglobina, en este caso, fetal también. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de cadenas tienen estas biomoléculas en su estructura, ¿no? Su función, no olvidemos, tiene múltiples funciones la hemoglobina. Principal, transportar el oxígeno. ¿Qué hace? Mantiene el equilibrio ácido-base. Es decir, ¿qué está haciendo? Regulando el pH. También excreta no solo dióxido de carbono, sino también hidrogeniones en su estructura. 2 átomos de hidrógeno y 2 de dióxido de carbono carga. ¿Y cuántas de oxígeno? En cada M carga un oxígeno. Entonces, en total está cargando 4 moléculas de oxígeno, ¿no? La hemoglobina. No sé por qué no me deja escribir. Ahí. Y aquí tenemos otra, en esta otra cadena. Entonces, cada molécula de hemoglobina se transporta 4 moléculas de oxígeno, porque una se fija a cada M. Y la mioglobina, ya dije, es muy afín al oxígeno, 200 veces más afín, y su función es almacenar el oxígeno en el músculo de esta proteína. Bueno, vamos a describir cómo se sintetiza esa porfirina 9, en este caso, que después unida al hierro va a formar, como vemos aquí, este E. Entonces vamos a describir cómo se sintetiza ese E. ¿Qué tengo como precursor? Un aminoácido. El más chiquitito, ¿qué se llama, chicos? ¿Cuál es el nombre de ese aminoácido? A la ¿Aló? sintasa. No, aminoácido. ¿Cómo se llama el aminoácido? El más pequeñito. Glicina, ¿verdad? Sigla. Y aquí hay un error, no es acetilcoenzima. Si nos fijamos, tiene 4, en realidad carbonos, es succinilcoenzima A, ¿ya? Aquí hay un error. Entonces, succinilcoenzima A, ¿de qué ciclovía viene, chicos? Ciclo de Krebs. ¿Dónde se genera? En ciclo de Krebs, doctor. Ciclo de Krebs. Hemos dicho que el ciclo de Krebs es muy importante y es precursor de porfirinas. Ahora vamos a ver cómo esa biomolécula más este aminoácido glicina se va a transformar en este E, ¿ya? Entonces, la primera reacción, si yo veo aquí, está especificando claramente este diagrama, la mitocondria. Y esta parte de aquí, que es el citosol, ¿ya? Entonces, la primera reacción que cataliza la ala-sintasa. ¿Por qué se llama ala-sintasa? Porque estamos sintetizando ala. ¿Qué se llama ala? Ácido deltaminolebulínico. ¿Ya? Entonces, ¿de qué resulta? De unir succinilcoenzima con glicina. ¿Y quién hace esto? Ala-sintasa. ¿Y qué está sintetizando? Ala. ¿Dónde? En la mitocondria. Luego, la ala deshidratasa transforma, al unir 2 moléculas de ala, en porfobilinógeno.
¿ya? Entonces, la molécula que se está generando a través de la deshidratasa es porfobilinógeno. Si nosotros, ¿cuántos anillos necesito para sintetizar el M? Cuatro anillos pirólicos, ¿verdad? Entonces, la otra reacción es a partir de 4 porfobilinógenos se va a sintetizar el hidroximetilbilano. Si nosotros observamos, esta es la estructura de esa biomolécula. ¿Dónde estoy? En el citosol. ¿Cuál es la enzima? Una porfobilinógeno desaminasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Liberando el grupo amino y por tanto transformando estos 4 porfobilinógenos en hidroximetilbilano. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? El hidroximetilbilano por la uroporfirinógeno 3 sintasa. ¿Qué es lo que produce? Uroporfirinógeno 3. Si recordamos, son porfirinas asimétricas. Entonces, vemos aquí el sustituyente acetilo, propilo, acetilo, propilo, acetilo, propilo, y aquí está propilo, acetilo. Entonces, por eso decimos que es de tipo 3. Y ojo, porfirinógeno 3, entonces, posteriormente, por una descarboxilasa, ¿cómo se llamaría la enzimita? Uroporfirinógeno descarboxilasa. ¿Qué es lo que está generando? Descarboxilando este grupo acetilo y transformando ese sustituyente en metilo. Entonces, metilo, propilo, metilo, propilo, metilo, propilo, propilo, metilo. ¿Cómo se llama esa molécula? Coproporfirinógeno. Entonces, acá ya tengo una porfirina. Un anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos. Entonces ya es una porfirina, ¿ya? Esto también es una porfirina. Un anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos. Esta molécula puede transformarse en uroporfirinógeno a través de la luz ultravioleta. ¿Y qué es lo que nos va a hacer uroporfirina? Y esta molécula se va a transformar en un compuesto coloreado. Es por eso que cuando yo dejo cuando hay una patología, por ejemplo, en el caso de que la uroporfirinógeno sintasa esté mutada, o no, vamos a ir más adelante. En caso de que uroporfirinógeno 3 descarboxilasa esté mutado, ¿no? Entonces, esta biomolécula se va a almacenar, va a haber en mayor cantidad y se va a eliminar por la orina. Y al oxidarse a la luz se va a transformar en una molécula de color rojo. Y la orina se va a tornar roja porque esa molécula se está oxidando. Ya no es uroporfirinógeno, es uroporfirina 3. Entonces, en laboratorio, sobre todo, si bien son patologías raras, no sirve para hacer el diagnóstico. Yo dejo la orinita a exposición al aire y va a pasar con la orina eso de que cambie de color o se vuelve la orina roja, media negruzca. Entonces, es una forma de identificar estas patologías. Bueno, continuando. El coproporfirinógeno 3 ahora tiene que ingresar, ¿dónde? A la mitocondria. Y a través de la porfirinógeno oxidasa, esta molécula se transforma en protoporfirinógeno 9. Y a través de la protoporfirinógeno oxidasa, como dije, en protoporfirina 9. Entonces, ¿qué hemos formado? Una molécula porfirina, se llama, ¿de qué tipo? 9, ¿ya? Y esta unida al hierro va a formar el M. ¿Y qué enzima es la que une ese hierro, la que queda el hierro aquí a esta molécula? Une acá. Es la ferroquelatasa o enzimtasa también se llama. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Sintetizado el M. ¿Hay alguna pregunta?
Pregunto, ¿dónde se sintetizan los eritrocitos, chicos? ¿Mm? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de eritrocitos o glóbulos rojos? En la médula ósea, ¿Ah? doctora. En la médula ósea, ¿no? O sea, el sistema eritroide es el que sintetiza y produce los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos que tienen hemoglobina. Entonces, un alto porcentaje, como vemos aquí, el 85%, se sintetiza en la médula ósea porque esta va a ir a dar lugar a los eritrocitos. Y el 15% en los hepatocitos. ¿Qué se sintetiza en los hepatocitos? Los citocromos P450. ¿Cuál es la función de estos citocromos que producen los hepatocitos? Detoxificar el cuerpo. Entonces, se sintetiza a nivel del hígado estas biomoléculas. Y repito, ¿a partir de qué? ¿Cuáles son los precursores? Succinil, coenzima A y la glicina. No olvidemos, ¿no? Los dos precursores que vienen a sintetizar esas biomoléculas. Entonces, vemos acá, haciendo un repaso, succinil coenzima A más glicina por la ala sintasa que produce ALA, por la ala deshidratasa, en que se transforma en porfobilinógeno, el porfobilinógeno por porfobilinógeno desaminasa en hidroximetilbilano, por la uroporfirinógeno cositasa en que se transforma en uroporfirinógeno 3, o también, así es la uroporfirinógeno 1 cosintasa que transforma uroporfirinógeno 1, y este va a dar lugar, si es uroporfirinógeno 3, a coproporfirinógeno 3. Y si es uroporfirinógeno 1A, coproporfirinógeno 1. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? En el citosol, varias porfirinas. ¿De quiénes estoy hablando? Del uroporfirinógeno 3, coproporfirinógeno 3, uroporfirinógeno 1, coproporfirinógeno 1. Por ejemplo, si yo digo, son porfirinas que se sintetizan en el citosol, excepto, voy a poner allí, protoporfirina 9, uroporfirinógeno 1, coproporfirinógeno 1, uroporfirinógeno 3, coproporfirinógeno 3. ¿Cuál es el excepto? ¿En el citosol o la mitocondria, doctora? En el citosol he dicho, excepto he dicho. Y he mencionado una que no está en el citosol. ¿Cuál sería el excepto? He dicho, he empezado protoporfirina 9. He dicho uroporfirinógeno 1, coproporfirinógeno 1, uroporfirinógeno 3, coproporfirinógeno 3. ¿Cuál sería el excepto? La 3, doctora, porque El eso es 9. propiedad, doctora. Protoporfirina 9. Pregunto, chicos, ¿el examen es difícil? Estoy haciendo una pregunta de examen. ¿Es complejo? No, doctora. ¿Y qué pasa? Porque ese tipo de preguntas hago, pero no responden. Bueno, ¿por qué esta diapositiva está repitiendo lo mismo? ¿Qué pasa? Después con el coproporfirinógeno tiene que entrar a la mitocondria. ¿En qué se transforma protoporfirinógeno 9? ¿Cuál es la enzima? Coproporfirinógeno oxidasa. Y luego está por la protoporfirinógeno oxidasa en protoporfirina y por la ferroquilatasa en hemo. Aquí estoy mencionando las patologías que se generan por mutaciones, porque son enfermedades genéticas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay mutación en ala-sintasa? ¿Qué enfermedad se produce? Protoporfiria. Cuando hay mutación en la ala deshidratasa, ¿qué nombre recibe la porfiria? En este caso, deficiencia de la ala deshidratasa. Porfiria intermitente aguda.
sería deficiencia de la porfobilinógeno desaminasa. Deficiencia de la uroporfinógeno cosintasa porfiria eritropoyética congénita. Deficiencia de la uroporfinógeno descarboxilasa, la porfiria cutánea tardía. Y esta es la del hombre lobo. Es decir, esa persona que tiene hipertricosis, le crece el vello por la cara, por las manos, tiene fotosensibilidad. Y esas personas que tienen este problema tienen una mutación en esta enzima, la uroporfirinógeno descarboxilasa. ¿Qué pasa cuando hay mutación en la coproporfirinógeno oxidasa? La enfermedad es la coproporfiria hereditaria. Y cuando la deficiencia está en la protoporfirinógeno oxidasa, la patología se conoce como porfiria variegata. Y la protoporfiria eritropoyética es deficiencia de la ferroquelatasa. Entonces, hay varias patologías. Y aquí puede salir otra pregunta, les digo. La enfermedad conocida como porfiria intermitente aguda se debe a la mutación en la enzima protoporfirinógeno oxidasa, uroporfirinógeno descarboxilasa, coproporfirinógeno oxidasa, porfobilinógeno desaminasa, uroporfirinógeno cosintasa. ¿Cuál es la respuesta? De aminasa, doctora. Protoporfiria intermitente aguda es, ¿no ve? Sí. La mutación sería en la porfobilinógeno desaminasa, ¿verdad? Entonces, no es nada difícil el examen, pero no sé qué pasa, que no. Y simplemente acá para ir indicando nuevamente que succinilcoenzima con glicina a través de la lacintasa que produce deltaminolebulinato o conocido como ALA. ¿Qué cofactor está en grande? Necesita B6, vitamina B6. Han visto, las vitaminas son muy importantes porque son cofactores de varias reacciones. En este caso, la B6 es cofactor de la lacintasa. La deshidratasa, que une dos moléculas de ácido deltaminolebulinato, que produce porfobilinógeno, ya está generando el anillo pirólico. El grupo acetato y el grupo propilo. Y ojo, ¿qué elemento usa esta enzima como cofactor? El zinc. Entonces, en resumen, dos moléculas de deltaminolebulinato que han producido una molécula de porfobilinógeno y que se está perdiendo. Si vemos aquí, este oxígeno, estos dos hidrógenos, aquí, este oxígeno y estos dos hidrógenos, que estoy liberando dos moléculas, que es el porfobilinógeno. Pregunto, hay mutación en la deshidratasa. Va a haber mucha acumulación de porfobilinógeno, ¿es cierto o es falso? ¿Aló? Dije, hay mutación en la enzima ALA deshidratasa. Por tanto, hay mucha acumulación de porfobilinógeno, ¿correcto o incorrecto? Hola, ¿me están escuchando? Incorrecto, doctora. No va a producirse porfobilinógeno ni los otros productos. Voy a sintetizar en este caso, chicos. No, tampoco, ¿verdad? Porque hay una mutación a ese nivel, se frena ese proceso metabólico, ¿no? Y esto ya hemos indicado, uroporfirinógeno sintasa 1, que produce a través de 4 moléculas de porfobilinógeno, en este caso el uroporfirinógeno 1. Y si es uroporfirinógeno 3 sintasa, ¿qué va a producir? Uroporfirinógeno 3. Y posteriormente por desaminación a través del uroporfirinógeno
que produce esta molécula hidroximetilbilano y luego uroporfirinógeno. Entonces, no olviden, esta enzima genera dos productos, primero hidroximetilbilano y luego uroporfirinógeno. Y el uroporfirinógeno por una descarboxilasa, ¿qué está haciendo? Transformando el grupo acetilo en metilo. Ya no es uroporfirinógeno, ¿cómo se llama? Coproporfirinógeno. ¿Cuántos carbonos están saliendo? 4. ¿Por qué? La desmetilación se ha llevado a cabo acá y acá, y en vez de acetilo ahora es metilo. Y la porfirina ya no recibe el nombre de uroporfirinógeno, sino coproporfirinógeno. Como está haciendo descarboxilación, ¿cómo se llama la enzima? Uroporfirinógeno descarboxilasa. Y lo que hace rato les decía, ¿qué pasa con el uroporfirinógeno? Es incoloro, pero yo lo expongo a la luz y se transforma en una molécula roja coloreada. ¿Qué es lo que está pasando prácticamente? A este nivel va a haber liberación de hidrógenos, porque se está oxidando, fíjense, 6 hidrógenos, y que se ha formado una doble ligadura. ¿Y eso qué genera? El cambio de coloración. Ahora la molécula ya no es incolora, es coloreada, es de color rojo. ¿Eso por qué? Porque se está generando la oxidación de estas biomoléculas. Y ya pues va a generar este proceso, va a generar esas manchas rojas en la piel, va a generar fotosensibilidad. No puede salir el hombre lobo de día porque tiene fotosensibilidad. Entonces es debido a esos procesos oxidativos. Y esta propiedad es importante, se utiliza para tratar el cáncer. No olvidemos que se están liberando hidrogeniones, estos hidrogeniones que van a ir a producir radicales libres, y esos radicales libres que van a generar daño en las células y muerte celular. Entonces se usa también para el tratamiento. En la antigüedad, cánceres. Evidentemente ahora ya no tiene un uso así, ¿no? ¿Por qué? Porque van y se acumulan a nivel de los tumores y eso genera, en este caso, ese proceso que estoy indicando y pues es beneficioso en este caso porque va a generar daño y muerte celular. ¿Y qué pasa con el coproporfirinógeno? Se convierte en protoporfirinógeno porque enzima por la oxidasa. ¿Cómo se llama la enzima? Coproporfirinógeno oxidasa. Entonces, ¿esto qué está haciendo con el oxígeno? Liberando 2 moléculas de dióxido de carbono. Si yo me fijo, este propilo ahora es vinilo. Y este otro también. Entonces, esos 2 carbonos que se están liberando es porque esos grupos propilos se están desmetilando. Y ahora ya no se llama coproporfirinógeno, se llama protoporfirinógeno. ¿Cuál es la enzima? Oxidasa, ¿no? Ahora, el protoporfirinógeno 3, ¿en qué se transforma? En protoporfirina nuevamente. ¿Qué está haciendo? Oxidando. ¿Cómo se llama la enzima? Protoporfirinógeno oxidasa. Que está liberando los hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, eso está haciendo de que esta molécula se transforme en la porfirina 9, que es parte de la hemoglobina, ¿sí? Si nosotros vemos de dónde se liberan los hidrógenos en esta reacción, de esta parte, son estos hidrógenos acá, salen 2, y por tanto, pues esta molécula es coloreada. ¿Por qué los eritrocitos son rojos? Porque tienen porfirina 9, y la porfirina 9, como acabamos de ver, se está oxidando en esa molécula coloreada, ¿no? Y quien une al hierro es la ferroquelatasa. ¿Qué está haciendo? Uniendo aquí el hierro a los 4 anillos pirrólicos, ¿no? Acá se une y acá. E inclusive este hierro se va a unir a las histidinas de la proteína y también se une al oxígeno. Y son 2 histidinas, la proximalidad distal. Entonces, yo me fijo la histidina que carga tiene positiva.
¿Qué está generando esa estructura? Un bolsillo de carga positiva. ¿Qué carga tiene el oxígeno? Negativa. Entonces va a haber atracción de cargas y de esa manera el oxígeno se va a unir a la porfirina 9, formando el M, esta molécula, ¿no? Entonces, el plomo, por ejemplo, es un elemento que inhibe a esta enzima. Y a eso se conoce como plumboporfiria. En realidad, ¿qué es lo que estoy evitando con esto? Que se produzca el M, porque estoy inhibiendo. Entonces, ¿quién hace eso? El plomo, ¿ya? Es un elemento que puede producir porfirias porque inhibe enzimas, ¿no? ¿Cuál es la enzimita que regula este proceso? La alacintasa. ¿Quién regula su producto? El M. ¿Qué va a hacer? Va a ir a inhibir, ¿ya? Entonces, ¿quién está regulando la síntesis del M? El propio M. Porque si hay mucho, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a ir a inhibir a la alacintasa. Los citocromos, por ejemplo, activan este proceso. ¿Por qué? Porque para producir citocromos que tengo que generar M, porque el M es parte de estas biomoléculas. En el caso de consumir medicamentos, por ejemplo, ¿qué estoy generando? Xenobióticos, tengo que detoxificar mi organismo, para eso que tengo que producir M. Por tanto, los xenobióticos estimulan más bien a la sintasa. ¿Y cómo yo podría evitar e inhibir esa enzima dándole M? ¿Por qué? Porque el M va a inhibir a esta la sintasa. En muchas porfirias el tratamiento es darle M, porque M va al inhibir a esta enzima está evitando que se generen esas porfirinas y evitemos esos procesos oxidativos y daño por la luz y acumulación de estas biomoléculas como acabo de mencionar. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctora, tengo dos preguntas. Una es respecto a la enzima, la deshidrogenasa, doctora. Es también sensible al plomo, ¿verdad, Sí, doctora? Y la otra sí, sí. la enzima que a partir del citosol pasa a la mitocondria y es un proceso, la enzima de coproporfidógeno oxidasa, doctora, ¿va a actuar con la coproporfidógeno 1? ¿O Sí, solo con...? también. No solamente es coproporfirinógeno 3, sino también con 1, ¿ya? Ok, doctora. Gracias. Bueno, se nota que has leído y eso me agrada mucho, ¿no? En resumen, el EM, ¿para qué sirve? Para ser parte de los citocromos P450. ¿Quién induce, repito, la síntesis del EM? Son estas moléculas, citocromos P4. Necesito activar la cadena respiratoria. ¿Qué necesito producir en la cadena? Los citocromos. Por tanto, necesito que produzcamos EM. Entonces, catalasa es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno. Para sintetizar la catalasa, en caso de que yo, por ejemplo, en el COVID, ¿qué es lo que ha pasado? El COVID ha generado la explosión de radicales libres, la producción de peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Y cómo me voy a defender para evitar que se genere el radical oxidrilo y eso vaya a generar daño a mis membranas? Necesitar producir la catalasa. Entonces, en esos casos, mi cuerpo va a demandar a que se active este proceso, la producción del EM, porque mi necesidad es producir catalasa. ¿Por qué catalasa? Porque necesito degradar el peróxido de hidrógeno. ¿No es cierto? ¿Y esto en qué degrada? En agua. Bueno, la óxido nítrico sintasa también es una hemoproteína, la guanilato ciclasa también, la ciclooxigenasa de igual manera, la prostaglandina epóxido sintasa también es una enzima, es decir, me refiero a la COX, la triptófano pirrolasa, la glutatión peroxidasa, son hemoproteínas, ¿ya? Entonces necesitan
¿Qué es si yo necesito sintetizar en sintasa, qué tengo que hacer? Activar la síntesis de por tanto, activar a la sintasa. Estoy tomando medicamentos, que estoy produciendo xenobióticos, que necesito activar aquí en la sintasa, porque ¿qué tengo que producir? Y a producir citocromos, y estos que van a ir a hacer la detoxificación. Y otra cosa que estimula, pues en la médula ósea, en realidad, ya sabemos a partir de qué se produce las porfirinas, el EM, a partir de succinil, coenzima y glicina. ¿Cuál es la enzima? La ALA. A la sintasa, en este caso 2, porque la 1 es la que generalmente participa en el hígado, en cambio la de tipo 2 es a nivel del eritrocito o la médula ósea prácticamente, ¿ya? Y que es lo que está regulando este proceso de la ferroquelatasa, en este caso es en parte la liberación del hierro, ¿no? Si nosotros liberamos hierro es porque viene de la destrucción de los eritrocitos. ¿Cuántos días de vida media tiene un eritrocito? 120 días. Entonces, este eritrocito al degradarse que libera el hierro y este va a ser el que regule en este caso, en sintasa o a la sintasa 2, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Hemos dicho que los fármacos inducen la producción de citocromos P450, por tanto van a inducir a qué enzimita, a la sintasa. En este caso, la sintasa de tipo 1. ¿Y quiénes son esos medicamentos que van a activar eso? Barbitúricos, carbamazepinas, caricipriodol, hidantoínas, progestágenos, glicofulvinas. Entonces, todos esos fármacos inducen la síntesis de citocromo P450 y para eso, ¿qué necesito producir? ¿Dónde esto? En el hígado, ¿verdad? ¿Y quién reprime a la sintasa? La glucosa y la hematina. Entonces, el tratamiento para las porfirias sería darle glucosa o darle hematina, porque ¿quién está yendo a inhibir? A la sintasa. Y por tanto, vamos a frenar toda esa vía metabólica. ¿Qué propiedades tienen estas porfirinas? Absorben la luz a la banda de Soret. ¿Cuánto de longitud tiene esa banda? 420 nanómetros, ¿ya? ¿Y qué hacen cuando absorben a esa longitud de onda estas porfirinas? Empiezan a generar fluorescencia de color rojo anaranjada. Hemos visto ya qué genera eso, procesos oxidativos. ¿Qué se están generando los procesos oxidativos? Deshidrogenación, es decir, formación de dobles ligaduras. Y eso hace, como ya expliqué anteriormente, que se generen esas moléculas coloreadas. Propiedad que sirve para ¿qué? Para tratar cánceres. Normalmente, al irradiar las porfirinas con argón, una luz se puede introducir por sonda. Esto puede generar esos efectos citotóxicos, es decir, la liberación de esos hidrogeniones, como ya hemos explicado, y la eliminación de esas células cancerígenas, ¿ya? ¿Qué otras propiedades más tienen, aparte de absorber la luz a 420? Generan la fluorescencia y pueden ser ácidos, bases. Uroporfirinógeno es ácido, por tanto es hidrosoluble. Coproporfirinógeno ya es insoluble en agua, va a ser soluble en solventes orgánicos. El protoporfirinógeno insoluble en soluciones acuosas, entonces va a variar. O protoporfirinógeno creo que dije. Bueno, hasta ahí hemos terminado lo que es el metabolismo de las porfirinas, pero ahora vamos a ver un poco más a intensidad las porfirias, esa patología que se debe a mutaciones o anormalidades en las enzimas que están implicadas en estos procesos, ¿ya? Pregunta de examen, digo yo, se genera ictericia debido a una mutación en la sintasa.
¿Es correcto o incorrecto? ¿Aló? Sería correcto, doctora, ya que no hubiera protección de... Si la cinta está mutada, ¿vas a producir en? No, ¿verdad? Porque la ictericia viene de la degradación de la hemoglobina. La parte del M se transforma en bilirrubina. Entonces, si no estás sintetizando M, vas a producir ictericia. No, doctora, no, falso, doctora. Sí, tienes razón. ¿No ve que no? Bueno, ¿por qué presento esto? Porque la mutación es una normalidad en cualquiera de las enzimas, puede ser la coproporfinógeno oxidasa, ya hemos explicado inclusive las patologías, ¿ya? ¿Cuál es la causa genética? ¿Es eso qué quiere decir? Que hay una mutación, un cambio en la secuencia de nucleótidos en el ADN y por tanto esto está generando esas porfirias, ¿ya? Y en cuanto a la sintomatología, ¿qué es lo que produce signos neuropsiquiátricos, esos síntomas, esa locura? Porque se habla del vampiro también, ¿no? En este caso, sería una porfiria prácticamente, que se acumula ALA y porfobilinógeno. Y estas moléculas a nivel del sistema nervioso generan problemas neuropsiquiátricos. Acumulación de porfirinógenos a nivel de piel y tejidos que va a generar esos procesos oxidativos ya explicado y eso que genera la fotosensibilidad, es decir, principalmente esas manchas rojizas que nos salen a nivel de la piel, puede ser una sintomatología. ¿Y cómo se clasifican? Según su origen y según su sintomatología. De acuerdo al origen, puede ser eritropoyéticas o hepáticas y según su sintomatología, cutáneas, mixtas y agudas. La aguda de 2, la aguda intermitente, pertenece a ese grupo. La variegata, coproporfiria hereditaria, la cutánea tardía son mixtas. Y perdón, la cutánea tardía sería cutánea, ¿ya? La protoporfiria eritropoyética, ¿qué tipo de porfiria genera? Cutánea. Y esas son las hereditarias, eritropoyéticas y hepáticas, y las adquiridas también pueden generarse. ¿Qué es lo que produce las porfirias adquiridas? Algunos fármacos, algunas toxinas que están generando alteraciones en las enzimas, ¿no? Entonces, en resumen, mutación en la ala deshidratasa que produce la porfiria aguda de 2 en la uroporfinógeno sintasa aguda intermitente en la uroporfinógeno cosintasa, la porfiria de Gunther, en la uroporfinógeno descarboxilasa, la cutánea tardía, esa es la del hombre lobo. Mutación en la coproporfinógeno oxidasa, coproporfiria. Mutación en la protoporfiria o protoporfirinógeno oxidasa, variegata. Sintasa o ferroquelatasa, protoporfiria. Entonces, cada una de esas tiene un nombre específico. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Por ejemplo, la eritropoyética, la primerita, la sintasa que produce anemia, evidentemente, sí. A nivel y en este caso sería a la sintasa de tipo 2, ¿no es cierto? Si no hay producción de eritrocitos, pues hay anemia, ¿no? A la deshidratasa es a nivel hepático que produce incremento del vitamina urinato en la orina. En la intermitente aguda que hay. Doctor, escucha entrecortado, doctor.
dolor abdominal, problemas neuropsiquiátricos. En la eritropoyética congénita, que se genera principalmente fotosensibilidad, igual que en la cutánea tardía. En la coproporfiria hereditaria hay todo, hay fotosensibilidad, hay problemas de dolores abdominales, problemas neuropsiquiátricos y lo mismo en la porfiria jaspeada, que es deficiencia o mutación en la protoporfinógena oxidasa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahora sí se le escucha, doctora. Es que rato se le escuchaba ¿Me están escuchando? Sí, 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 doctora. doctora. Hola. Sí, doctora, se le escucha. Sí, voy a poner mi celular un ratito, ¿ya? Estoy poniendo mi celular un ratito, por favor. Me voy a conectar por mi celular. Ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan. Por mi celular. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, sí, un ratito, mil disculpas, ¿ya? Voy a tener que... Ay, 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 ay. Aló, creo que no me escuchaban, ¿verdad? ¿Me están Sí, les escuchando? Sí, doctora. Ya. Como podemos ver ahí, esas manchas, ¿no? La piel roja, Ahora sí, doctora. precisamente por la fotosensibilidad. ¿Por qué hay fotosensibilidad? Porque ya he explicado, hay oxidación de las porfirinas y esas porfirinas oxidadas generan ese proceso a nivel de la piel, ¿ya? Entonces, este problema, hay teorías que no están bien comprobadas. Se dice que podría ser el EM disminuya a la producción de triptófano, porque ya les dije, la triptófano, que la tasa en este caso, esta enzima es importante para el metabolismo del triptófano. Entonces, sabemos muy bien que el triptófano se transforma en serotonina y serotonina es un neurotransmisor y de ahí ese proceso de disfunción a nivel del sistema nervioso, ¿no? Tanto autónomo, tanto central como periférico. Y bueno, el plomo, ¿a qué enzima se inhibe? A la primerita, a la deshidratasa, a la coproporfinógena oxidasa y a la ferroquelatasa. Entonces, puede ser una pregunta de examen, ¿no? Son plumboporfirias generadas por el plomo, defectos en las siguientes enzimas, excepto, y menciono las tres y menciono una más. Entonces, ahí está la pregunta, no son las preguntas difíciles. ¿Cuál es el diagnóstico? Y aquí sí nos importa, evidentemente, a nivel médico, lo que va a importar es la historia clínica, si hay antecedentes. Siempre es importante, chicos, nosotros, cuando viene alguien al laboratorio, preguntar antecedentes. No solo el médico es el que pregunta, nosotros también. Decir, ¿tiene antecedentes de diabetes? ¿Ha tenido cáncer en su familia? Tenemos que preguntar, porque esos datos nos van a orientar a nivel de los resultados en el laboratorio. Y bueno, en este caso el médico es el que hace el examen físico, pero puedes preguntarle, ¿tiene manchas? A ver, muéstreme, fijarse, ¿no? Si es que hubiera algo de esto, para apoyar lo que estamos haciendo, que nuestros resultados salgan bien. Y luego lo más importante que nosotros hacemos son los exámenes de laboratorio. Y en el caso
del examen de laboratorio, ¿qué es lo que vamos a investigar? Pues la presencia de ALA, de porfobilinógeno ¿en qué? En orina, o la presencia de porfirinas en orina, en heces o en plasma. Ya en la actualidad ya sabemos muy bien con la parte de los avances a nivel de genética, ya se hacen los test de diagnóstico genético, ¿no? Es a través de PCR o pruebas de biología molecular, ¿ya? Entonces, en los ataques agudos, principalmente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues porfobilinógeno en orina y ALA también en orina, ¿no? Podríamos ver también a nivel de esas ampollas que en algunos casos se generan, o la crecida de vello a nivel de piel, en el caso de la deficiencia del uroporfirinógeno descarboxilasa, como ya hemos mencionado, ¿ya? Puede generar inclusive sensación a quemadura en la piel cuando nos exponemos al sol, ¿no es cierto? O puede generar, como hemos visto en algunos casos, anemias, principalmente por deficiencia, ya hemos visto, de DALA sintasa, ¿no es cierto? Y entonces son pruebas que nos colaboran. Y el test de Hoechst es a través del reactivo de Ehrlich, que tiene el reactivo de Ehrlich, para-dimetil aminobenzaldehído, 2 gramos de esta molécula en 100 ml de ácido clorhídrico con una concentración 6 normal, y eso se diluye a la mitad y se utiliza tomando 1 ml de ese reactivo con 1 o 2 gotas de orina recién emitida, y va a generar esa coloración roja. ¿Qué estoy buscando en esta prueba? El exceso de porfobilinógeno. Y otra prueba que también en el laboratorio se hace es agitar la orina, y después de agitarla vemos que se produce espuma, o dejarla expuesta a la luz y vamos a tener una orina media negruzca, roja intensa, como vemos ahí. Y bueno, ¿qué tratamientos vamos a dar? Glucosa hematina, porque hemos dicho que esto inhibe, en este caso, la sintasa, o darle EM, ¿no? Porque el EM es el que va a ir a inhibir este proceso. Y hay que evitar, pues, medicamentos que induzcan al citocromo P450, porque estos van a inducir a la sintasa, y lo que queremos en este caso es bloquear. Algo muy importante, bloqueadores, el propanolol también es importante acá, porque eso va a evitar la fotosensibilidad, evitar el contacto con la luz, consumir en este caso los betacarotenos, porque estos son en realidad antioxidantes. Lo que van a hacer es atrapar esos hidrógenos que generan la luz y evitar que se generen esos procesos oxidativos, ¿no? También importante el uso de bloqueadores solares. Vamos a ir al catabolismo del EM. ¿Qué hora tienen? Tengo media hora, ¿no? Me tengo que apurar porque hoy día tenemos que terminar. Hasta ahora hemos sintetizado el EM, esa estructura en forma tetrapirrólica que está unida al hierro. Ahora vamos a ver cómo esa molécula se destruye, y el producto de eso va a ser el pigmento amarillo, la bilirrubina. Entonces vamos a liberar a partir del EM hierro y bilirrubina. No olvidemos que después de 120 días nuestros eritrocitos, ¿qué hacen? Mueren. ¿Dónde mueren? En el vaso, ¿no es cierto? Son destruidos. ¿Y en qué se transforma esa molécula? En ese pigmento amarillo, que es la bilirrubina. Pues, ¿qué tipo de bilirrubina es la que se genera a partir de la destrucción de eritrocitos? La no conjugada. Si tengo anemia hemolítica, estoy produciendo hiperbilirrubinemia. Si tengo incompatibilidad sanguínea, un RH positivo con un RH negativo, ¿no es cierto? A nivel de la mamá y el bebé, eso va a generar, pues, ruptura de eritrocitos, y eso hiperbilirrubinemias.
por ejemplo, ya hemos visto deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que está produciendo anemia hemolítica, ya hemos explicado a detalle. Entonces, en ese tipo de patología, por ejemplo, en una talasemia, lo mismo, que hay hiperbilirrubinemia. Le pongo un grupo sanguíneo equivocado y cuando hay incompatibilidad, ¿qué estoy generando? Ruptura. Entonces, no olviden, todo aquello que produce lisis en el eritrocito aumenta la bilirrubina. ¿Pero qué tipo de bilirrubina? La indirecta o no conjugada. Bueno, que también se llama hiperbilirrubinemia prehepática. Es decir, el problema está antes de llegar al eritrocito. ¿Dónde se dirige esta bilirrubina no conjugada? A través de la albúmina. Se dirige al hígado, va a ingresar a través de un transportador, se va a conjugar, transformándose en bilirrubina conjugada. ¿Qué es lo que está haciendo la bilirrubina? Uniéndose al ácido glucurónico. Está habiendo glucoronidación. ¿Recuerdan dónde se produce el ácido glucurónico? En la vía de los ácidos urónicos. ¿Para qué? Para conjugar la bilirrubina. ¿Por qué es necesario conjugar? Porque conjugada va a ser soluble y soluble recién va a ser eliminada. Entonces, a través de las vías biliares esta bilirrubina conjugada, donde se dirige al intestino. Pues las bacterias pueden transformar en urobilina y esa urobilina volverse a reabsorber, ir al hígado o ir al riñón y también se elimina por la orina. Por eso que en orina tenemos trazas de urobilinógeno. Y el color en las heces es debido a la estercobilina, porque la flora microbiana transforma la urobilina en estercobilina y las heces tienen esa coloración medio amarillenta, marrón, café, precisamente por ese proceso metabólico que hace la bilirrubina. Algo muy importante, chicos, en laboratorio puede haber una obstrucción, cálculos a este nivel. Entonces no hay salida de bilirrubina. Las heces, ¿de qué color van a ser? Acolúricas, ¿qué quiere decir? Blanquecinas. Entonces, cuando ustedes vean en laboratorio las heces blancas, pues está viendo un problema a nivel de las vías biliares. Y esto se conoce como hiperbilirrubinemia posthepática porque el problema está fuera del hígado. Después, por ejemplo, un ascaris lumbricoides puede obstruir estas vías. Es una parasitosis y eso hace de que no exista tampoco la liberación en este caso, de esa bilis al intestino. Por tanto, no hay pigmento y las heces como están blancas. O en el páncreas puede haber un tumor que obstruya esto y lo mismo, no hay salida, ¿ya? Todo aquello que genera daño en el hígado es hiperbilirrubinemia intrahepática. Hepatitis, cirrosis, todo aquello que está generando daño en el hígado está incrementando los niveles de bilirrubina. Dependiendo, puede ser la directa o puede ser la indirecta. Generalmente es más frecuente la indirecta. ¿Por qué no se conjuga en una hepatitis la bilirrubina en el hígado? Porque está dañado. Entonces no hay glucoronidación. ¿Qué tipo de bilirrubina está elevada? La indirecta. ¿Cómo puedo yo diferenciar a que la hiperbilirrubinemia intrahepática o prehepática? Eso es a través de pruebas. Yo le pido transaminasas. Si mis transaminasas están normales, decimos, probablemente el problema es prehepático. Entonces, el daño está a nivel de los eritrocitos. En cambio, si las transaminasas están alteradas, eso ya me está diciendo que el hígado tiene problemas. En laboratorio tenemos que saber interpretar esas y es muy importante este capítulo para nosotros como laboratoristas, sobre todo para la interpretación de esa prueba de bilirrubina. Bueno, entonces yendo más allá, ¿qué pasa con el EMS? Aquí algo muy importante es el lugar donde se produce el monóxido de carbono.
Nosotros producimos monóxido de carbono, que es ese tóxico que nos genera daño, pero en mínimas cantidades a través de la degradación del hemo, primero por la oxigenasa. Este hemo se transforma en un pigmento verde, biliverdina. Y esto lo van a observar cuando ustedes han sufrido un golpe o se torsionan la piel. Ven que se pone verde, ¿no ve? Y después se vuelve amarillo. Precisamente es porque yo he destruido mis eritrocitos a nivel, al hacer una torsión. Me cojo un pedazo de piel y torsiono. ¿Qué estoy haciendo? Rompiendo capilares. ¿Qué está saliendo de ahí? Los eritrocitos se lisan y esos eritrocitos, la parte del hemo que liberan, se transforma en el pigmento verde. Primero se pone verde y después se pone amarillo. Pues ¿por qué? Se está transformando en bilirrubina. Y la bilirrubina, ¿cómo se transporta al hígado mediante esta proteína? ¿Cómo se llama? La albúmina. ¿Dónde está llevando esta albúmina? Al hepatocito. ¿Por qué? Porque ahí se va a unir al ácido glucurónico a través de la enzima UDP-glucuronil transferasa. ¿Y en qué he transformado la bilirrubina libre? En bilirrubina conjugada. Y esta es la que recién se va a eliminar al intestino. Y las bacterias en que transforman en urobilinógeno y esto vuelve al hígado o se elimina mediante la orina por el riñón o se excreta en las heces como estercobilina. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Doctora, entonces, haciendo un resumen breve, sería entonces que la hemoglobina se separa tanto en el grupo hemo y tanto en las globinas. Las globinas se convierten en aminoácidos y estas van a producir proteínas. Después del grupo hemo se libera dióxido de carbono, digo, ¿no? Y también estarían liberando el hierro y estarían transformando la bilirrubina gracias a una enzima, ¿verdad, doctora? Después la bilirrubina no conjugada, lo cual la albumina llevaría al hígado, ¿no, doctora? Muy bien, pero en alguito te has equivocado. Yo no he dicho dióxido de carbono en ningún momento. He dicho monóxido de carbono. Perdón, sí, doctora. Sí, doctora. Y después la ¿No albumina va a ves? llevar. Sí, doctora, ya sí la O entendí sea, ya. Sí, me encanta. Y así deberían participar todos. Ese es un ejemplo de su compañero, chicos. Deberían venir como él a la clase, hacer preguntas. Yo no debería estar otra vez dando la clase. Y no lo hago por no renegar, porque sé que voy a ponerme mal y prefiero dar la clase y así hasta a veces. Es muy importante, le he hecho un resumen de todo lo que tendría que ser, ha resumido. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque has debido escuchar las grabaciones y has estudiado, ¿verdad? sí, doctora. Pregunto, ¿de dónde has estudiado? Hoy día tenía que exponer del grupo, doctora, en mi grupo, y he estado leyendo tanto las diapositivas y sus clases ya grabadas. ¿Que vos estás repitiendo, Bioquín? No, doctora, hoy tenía que oír, creo que mi grupo tenía que defender su esquema y por eso también se me ha dado estudiar, doctora. Que es Ah, o interesante. sea, has estudiado para bioquímica, Sí, ¿no doctora. ves? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Quisiera que todos estén así como su compañero. Bueno, ya sabemos de dónde viene la bilirrubina, chicos. ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿Aló? De los eritrocitos, doctora. De la hemoglobina, doctora. De la hemoglobina de los eritrocitos. Muy bien. ¿Y de dónde también viene? ¿Ah? ¿De dónde también viene? De la destrucción de las otras hemoproteínas, ¿no? ¿Cuáles son esas? Catalasa, triptófano pirrolasa. ¿Qué más sería? Los citocromos de la cadena respiratoria, los citocromos, todos esos producen bilirrubina. En realidad, los citocromos, ¿dónde se destruyen? En el hígado. Y también, entonces, una parte de la bilirrubina viene directamente del hígado, pero la mayor parte viene de los eritrocitos. ¿Y después de cuántos días envejecen y mueren? Después de 120 días. Bueno, entonces,
hemos visto el sistema retículo endotelial que produce la eritropoiesis, es decir, que se está sintetizando la hemoglobina para formar los eritrocitos, incorporar en su estructura. Y después de 120 días, estos se van en realidad al vaso, porque son destruidos ahí. ¿Y en qué se transforma biliverdina en bilirrubina? La bilirrubina por la albúmina a través de la circulación, ¿dónde se dirige? Al hígado, y en el hígado, ¿qué hace? Se conjuga. ¿A través de qué? A la UDP-glucuronil transferasa. ¿Y en qué tipo de bilirrubina? Conjugada. Y esta es la que se elimina a la bilis. Pero también, repito, en los hepatocitos, esas enzimas citocromos P450, después de cierto tiempo de vida media, son eliminados. ¿Y en qué se transforman? En el EM, en biliverdina, y la biliverdina en bilirrubina. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver que en ciertos síndromes puede haber defectos en la, por ejemplo, esa enzimita, la UDP-glucuronil transferasa. Puede haber defectos en este transportador de bilirrubina, o puede haber en este otro transportador. Entonces vamos a ver ahora que hay una serie de síndromes ligados a esos procesos. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cuál es el proceso metabólico que sufre el EM? Por la hemoxigenasa, en que se transforma esta molécula en biliverdina, pigmento de color verde, y por la biliverdina reductasa en bilirrubina, ese pigmento amarillo. ¿Por qué tenemos las escleróticas del ojo amarillas? La piel amarilla porque hay incremento de bilirrubina. ¿Y por qué se incrementa la bilirrubina? Ya hemos visto por varias causas. Ruptura de eritrocitos, problemas hepáticos, sobre todo hepatitis, cirrosis alcohólica podría ser. Entonces hay varias causas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la bilirrubina? ¿Dónde se tiene que dirigir? Al hígado. Se conjuga mediante que la UDP-glucuronil transferasa. ¿En qué transforma eso? En bilirrubina directa, y esta es la que se elimina a través de la bilis al duodeno, y en el duodeno se excreta como estercobilinógeno primero, y después por la oxidación con el aire en estercobilina. O puede recircular a través de las bacterias, en que se transforma en urobilinógeno, y eso vuelve al hígado, o una parte se elimina mediante el riñón. ¿Ya? Esa sería. ¿Cuál es la proteína que transporta? Porque no se puede transportar la bilirrubina. Es la albúmina. Unida a esta, se dirige al hígado. Ojo, si nosotros vemos el M es una estructura cíclica tetrapirrólica, ahora la bilirrubina es una estructura lineal. ¿Qué está pasando? Se está reduciendo, se están incorporando hidrógenos a este nivel en la estructura, si vemos acá, ¿no? Bueno, ya hemos dicho cuál es el proceso oxigenasa. ¿Qué está haciendo? Oxidando. ¿En qué transforma? Hay oxidación. SM genera dióxido de carbono, libera hierro y biliverdina. Y biliverdina por la biliverdina reductasa, bilirrubina. Esto ya hemos indicado, voy a pasar porque es lo mismo, simplemente para decir que a nivel de qué enzimas son a nivel intestinal que transforman la bilirrubina conjugada en estercobilinógeno en el intestino, las beta-glucuronidasas. ¿Qué están haciendo estas enzimas? Liberando el ácido glucurónico. Y esa bilirrubina luego va a transformarse en estercobilinógeno, y estercobilinógeno por el aire en estercopilina. De ahí el color de las heces, repito, ¿ya? Si nosotros observamos la bilirrubina conjugada por las bacterias, se transforma, como les había dicho, en
no conjugada, que es lo que se está liberando el ácido glucurónico. Esta no conjugada va a volver nuevamente al hígado o se transforma en urobilinógeno. Fíjense cuánto por ciento, el 20%, y el 95% se va al hígado y solamente el 5% se elimina en la orina. Por eso en orina hay trazas de urobilinógeno. Cuando nosotros metemos la tirita a la orina vamos a ver que hay trazas de urobilinógeno. Y un 30% de esto se transforma en estercobilina, primero estercobilinógeno y después estercobilina y se elimina por las heces. Entonces, ya hemos explicado que el hierro más el proceso metabólico que hace rato explicamos que estamos generando el E más las globinas que producen hemoglobina. Y esta hemoglobina es parte de ¿qué? De un eritrocito, y después de 120 días este eritrocito a través de los macrófagos va a ser fagocitado por el sistema retículo endotelial y esta hemoglobina se transforma en hierro más la parte proteica que es la globina y el pigmento verde, biliverdina, y después el pigmento amarillo, bilirrubina, transportado al hígado mediante la albúmina. ¿Para qué? Para llevar a cabo ese proceso de conjugación. Y este es el que se dirige hacia el intestino. Ya hemos visto, una parte se vuelve a absorber y va al riñón o vuelve al hígado, ¿no? Vuelve o se elimina en forma de estercobilinógeno. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Doctora, Hola. doctora, cuando se le extrae a una persona que tiene, por ejemplo, cálculos biliares y se le extrae la- el órgano que secreta bilis, ¿eso afectaría en la producción tanto de la bilirrubina, doctora? ¿Afectaría bastante al paciente? Ya, voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me contesten. Aquí está el problema. Hay obstrucción. ¿Qué bilirrubina estaría elevada? ¿La directa o la indirecta? ¿Mm? ¿Cuál es la que se eleva ahí? La directa, doctora, la que La pasa. directa. Muy bien. Esa es la que se va a elevar en esas hiperbilirrubinemias posthepáticas. Bueno, Ah, ok, doctora, ahora sí, entendí. si el problema está en el hígado, hepatitis, está dañado. ¿Va a poder conjugar? No. Entonces, ¿qué bilirrubina está elevada? No conjugada, doctora. Y el problema está más allá en el sistema el retículo endotelial. O tengo anemia hemolítica, ¿qué bilirrubina va a estar elevada? No le ¿Ah? entendí, doctora. No le entendí bien la pregunta. Tengo anemia hemolítica, ¿qué bilirrubina está elevada? No conjugada, doctora. Muy bien, la indirecta no conjugada, porque el problema está antes del hígado, ¿no? Bueno, acá, fíjense, la bilirrubina necesita entrar mediante una proteína. En el hígado, la enzimita que va a conjugar es la glucuroniltransferasa. ¿En qué transforma la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa? Mono o diglucuronilada. ¿Qué quiere decir? Mono, un solo ácido glucurónico, y di, dos ácidos glucurónicos. Creo que está más adelante, no recuerdo. Y entonces esta bilirrubina va al aparato de Golgi, se generan vesículas y esas vesículas tienen que ser secretadas. ¿A través de qué? De una proteína transportadora. ¿Ya? Algo muy importante, también necesitamos de la presencia de la ligandina, que es una proteína que va a permitir que la bilirrubina se une a esta molécula que es el ácido glucurónico, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cuáles son esos procesos en el ciclo enterohepático? Captación de la bilirrubina por el hígado, la conjugación y posteriormente la excreción. Y esta es
Pregunto, ¿qué tipo de bilirrubina sería esta en relación a esta? ¿Ah? ¿Cómo, doctora? La primera, esta de aquí, ¿qué tipo de bilirrubina es? No conjugada, doctora. No conjugada o indirecta. ¿Y ahora en qué se está transformando? En directa, porque ¿qué se están uniendo? Si es monoglucoronilada, un solo ácido glucurónico. Si es diglucoronilada, ¿cuántos ácidos diglucorónicos? Dos. El ácido glucurónico que tiene el grupo carboxilo es hidrosoluble, entonces hace que esa bilirrubina se transforme en una molécula hidrosoluble y pueda ser eliminada. En cambio, ¿por qué necesito que la bilirrubina sea transportada por la albúmina? Porque es liposoluble y como liposoluble no circula por el plasma. Entonces, ¿cómo va a circular unida a la albúmina? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, cuando entra al hígado, la albumina se separa de entonces, ¿no, doctora? De la bilirrubina. Sí, y solo entra por su transportador, ¿ya? Ah, ok. Esto ya hemos dicho, simplemente, fíjense, la ligandina es la proteína Y la proteína Z son importantes para ese proceso de glucoronidación, ¿ya? Lo único que voy a recalcar, porque esto ya hemos dicho varias veces ahí, ya hemos hablado de esto, ¿cuáles son los valores? Hasta 1,2 miligramos por decilitro. La no conjugada sería menor a 0,8 y la conjugada menor a 0,4. A ver, les digo, este paciente está histérico, tiene problemas de litiasis biliar y su bilirrubina indirecta está en 2,2, su indirecta en 0,8 y su total, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la total? 3, ¿verdad? Porque la suma de la indirecta con la directa hacen la bilirrubina total. Si nos fijamos, 0,8 más 0,4, ¿cuánto da? 1,2. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctora. Y ese es el síndrome ictérico. Las escleróticas amarillas, fíjense los ojos cómo están y la piel se pone amarillenta. ¿Por qué? Porque la bilirrubina difunde a través de los tejidos, las mucosas y la piel principalmente. Repito, ¿por qué eso? Porque esos valores están excediendo los 2,5 miligramos por decilitro y se genera esa manifestación clínica, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de ictericia? Hemólisis, ¿de quiénes hemos dicho? Glóbulos rojos, ¿cuáles son esas causas? Anemias hemolíticas, las talasemias, incompatibilidad sanguínea, la eritroblastosis fetal, es el factor RH negativo, la madre y positivo el hijo, ¿verdad? Entonces, puede generar ictericia o daño a nivel hepático, toxinas, medicamentos que generen hepatotoxicidad, infecciones virales, bacterianas, por ejemplo, la fasciola hepática produce daño hepático, virus que pueden generar daño también, o fuera, ya hemos dicho, las colelitiasis, podemos ver cánceres en la cabeza del páncreas, etcétera, tumores y los cálculos, los principales a nivel posthepático, ¿no? Doctora, ¿y los metales pesados también sería causa, doctora? Como el Nada que plomo. ver, El no, plomo, porque más bien no, pues no va a haber producción de hemo, ¿no? Porque el plomo está inhibiendo y si no hay hemo, no hay bilirrubina, ¿te das cuenta? sí, doctora, sí, sí, tienes razón. Bueno, causas principales prehepáticas, intrahepáticas, poshepáticas. En las prehepáticas, ¿qué bilirrubina está elevada? La indirecta. En las intrahepáticas puede ser la directa o la indirecta, pero principalmente es la indirecta. Y en las poshepáticas, sobre todo, la que se eleva es la indirecta, ¿ya? Tipos de ictericia.
Puede ser por sobreproducción, en este caso, de eritrocitos. Cuando hay policitemias, por ejemplo, puede haber también hiperbilirrubinemia. Cuando hay disminución en la captación de la bilirrubina por el hígado, eso debido a daños hepáticos, disminuciones en la conjugación, defectos en la UDP-glucuronil transferasa, por ejemplo, o problemas en la excreción a nivel de las vías biliares, ¿ya? Entonces, ya les dije, la no conjugada libre indirecta, cuando se incrementa en anemias hemolíticas, anemia de la hemoglobinopatía S de células falciformes, anemias autoinmunes, es decir, anticuerpos que yo vaya a producir, el paludismo, la ictericia fisiológica neonatal produce también incremento de la bilirrubina indirecta, y eritropoiesis excesiva también, eritroblastosis fetal, el síndrome de Kliger-Najar, el síndrome de Gilbert. En el de Kliger-Najar, el defecto está en la UDP-glucuronil transferasa. Entonces, acá no hay conjugación de la bilirrubina, ¿ya? Y en la conjugada, ¿cuáles son las causas? Obstrucciones de las vías biliares, los cálculos, colestasis, mucha producción de, en este caso, de secreción biliar, cáncer en la cabeza del páncreas, sobre todo el síndrome de Dupin-Johnson y el síndrome de Rotor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se clasifican? Prehepáticas, intra y poshepáticas. Prehepáticas, ya saben, daño a nivel de eritrocitos, hemólisis, desórdenes, anemias hemolíticas, autoinmunes, etc. Y aquí muy importante, en la prehepática, la bilirrubina que está elevada es la libre no conjugada. En cambio, la conjugada está disminuida, el urobilinógeno urinario en este caso está presente, incrementa. La bilirrubina urinaria no está presente y las causas son hemólisis, ya hemos visto. En las intrahepáticas el problema es que pueden ser hepáticas o mixtas, es decir, fallas en la conjugación o problemas hepáticos, por ejemplo, una fasciola hepática, una hepatitis viral, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de bilirrubina se va a elevar en una hepatitis? La no conjugada. En el síndrome de Gilbert, la mutación está en la UDP-glucuronil transferasa. En el síndrome de Kliger-Najar también hay ausencia de UDP-glucuronil transferasa. En la de Dupin-Johnson es la mutación en el gen MRP2, ese gen que saca la bilirrubina en este caso. El síndrome de Rotor no se conoce cuál es la causa, o infecciones virales que pueden ir a generar daño. Por toxinas, por ejemplo, hepatitis, cirrosis alcohólica en este caso, o la fisiológica neonatal, que están elevando las bilirrubinas indirectas en todos estos casos, ¿ya? Algo muy importante que pasa con la bilirrubina, atraviesa la barrera hematoencefálica y que va a generar daño a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se acumula produciendo ese síndrome que se conoce con el nombre de kernicterus, ¿ya? ¿Y qué produce esa bilirrubina en el sistema nervioso? Encefalopatía. Por tanto, ese paciente va a tener hipotonías, desmayos, alteraciones en los reflejos, letargias. Especialmente esto se ve en niños, ¿no? No degluten, no succionan. A nivel de los núcleos, en realidad el sistema nervioso hay ictericia y todo eso está generando apatías, alteraciones del sistema respiratorio, convulsiones y hasta la muerte. Es por eso que se debe tratar. ¿Cómo se lo trata a un niño? Poniéndole dentro de una cámara con un foquito encendido. Eso hace de que, o darle fenobarbital, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hace el fenobarbital? Induce a la UDP-glucuronil transferasa y por tanto va a estimular la conjugación de la bilirrubina y su eliminación. Bueno, vemos ahí los daños que genera a nivel de astrocitos, de la microglia, a nivel de las neuronas,
¿Por qué? Porque disminuye el consumo de oxígeno, aumentan las casas, aumenta el calcio que está generando eso, estrés oxidativo y el daño, ¿no? Y a nivel de astrocitos, sobre todo inflamación. ¿Por qué inflamación? Porque incrementan las interleuquinas 1, las 6, el TNF-alfa y eso estimula la apoptosis. Entonces hay una serie, lo mismo a nivel de las microglias, a nivel de los oligodendrocitos, lo mismo, y está generando ese daño a nivel del sistema nervioso, ¿no? Ya hemos explicado, esto no tanto para ustedes. Y a nivel de intrahepático, que es lo que aumenta la bilirrubina directa, puede también aumentar la indirecta dependiendo del caso, de acuerdo a lo que hemos explicado. El urobilirógeno no está en orina, pero sí la bilirrubina en orina está presente y las transaminasas también están incrementadas. ¿Ya? Algo muy importante aquí para hacer el diagnóstico de que es una hiperbilirrubinemia intrahepática. Y poshepática ya hemos indicado las consecuencias o las causas, sobre todo los cálculos, las litiasis, ¿no? Atresia de vías biliares, quiere decir que hay obstrucciones, defectos al nacer en esos conductos biliares. O puede haber tumores en la vesícula, en la ampolla, en la cabeza del páncreas. ¿Y qué es lo que va a elevar en este caso? La bilirrubina directa está elevada, el urobilirógeno no está presente en orina, la bilirrubina está presente en orina, la fosfatasa alcalina está elevada y la gamma-glutamil transpeptidasa están elevadas. Son marcadores de problemas posthepáticos, ¿ya? Voy a pasar esto y cuando el hierro se metaboliza, no olvidemos la proteína que transporta el hierro es la transferrina. Algo muy importante, ¿cómo hace de que pueda ser transportada uniéndose a receptores? Y la que almacena es la ferritina. Entonces podemos tener defectos en el metabolismo del hierro en mutaciones a través de esa proteína transportadora que es la transferrina, puede haber defectos en los receptores o defectos a nivel de la ferritina, ¿ya? Son importantes entonces estas proteínas en el metabolismo del hierro. ¿Cuánto de hierro más o menos necesitamos? 4 a 5 gramos. El 65-80% está unido a la hemoglobina, el 15-30% se almacena en esa proteína que es la ferritina, el 4% está en la mioglobina y el menos al 1% en la transferrina, esa proteína que transporta. Entonces el hierro es muy importante, no olvidemos, porque es parte de la cadena respiratoria de esos citocromos que participan en esos procesos de oxidorreducción y muy importante, transporta el oxígeno en la hemoglobina, entonces un elemento vital importante, ¿no? Y la transferrina es esa proteína que une y transporta el hierro a través del plasma como hierro férrico, es una proteína que la adora. Lo mismo la ferritina es la proteína que almacena, principalmente en hígado, y hasta 4.500 átomos de hierro puede unir esa proteína, ¿ya? Y bueno, ahí terminamos. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? Pensé que ya era tardísimo. No sé, estoy libre para las preguntas. Me pueden preguntar lo que quieran. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. ¿Hay preguntas? ¿O todo está claro? ¿Ah? ¿No hay preguntas de ninguna naturaleza? ¿Aló? Para la próxima clase vamos a avanzar metabolismo de nucleótidos
Voy a hacer preguntitas. Bueno, vengan estudiando. Ya les he pasado el material, ya tienen también las grabaciones. Es importante que vengan leyendo para que entiendan mejor el capítulo de lo que vamos a avanzar. ¿No hay preguntas, chicos? Respondan, pues, por favor. No, doctora. ¿Todo está claro? No, doctor. Sí, doctorita. Ya, si es así, nos vemos la próxima clase o quieren dar examen. Los que faltan. ¿Ah? Todavía, doctora. Ya, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctora.